amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Y nos encanta reencontrarnos estos martes y jueves con ustedes porque hablamos de nuestra salud y los educamos, concientizamos. Y hoy vamos a hablar de algo muy frecuente, la onicomicosis, que son los hongos en las uñas. Precisamente es una infección que se produce a partir de un hongo y esto aparece más en las uñas de los pies. Es muy contagioso y las causas son muy variadas. Se observa más en las uñas, como decíamos, de los pies que de las manos, y hay distintos tipos, síntomas. Y para hablar de este tema estamos con Fabiola Díaz, que ella es médica dermatóloga y presidente de la sección Mendoza de la Sociedad Argentina de Dermatología. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto tenerte. ¿Cómo estamos, Roxana? Bueno, Fabi, ¿qué es la onicomicosis? Porque es una palabra difícil. Es una palabra difícil. Y tenemos una imagen también para acompañar, si quieres. La onicomicosis es una infección por hongos de las uñas. Esta infección es bastante frecuente. Nosotros los dermatólogos lo vemos muy frecuente en el consultorio. Se da sobre todo en adultos. Es mucho más frecuente en adultos que en niños y sobre todo a partir de los 60 años. Es en esa edad donde hay mayor prevalencia de la onicomicosis. ¿Y esto por qué ocurre? Hay múltiples factores. Puede ser por una enfermedad crónica que tenga el paciente que lo predispone. Es sumamente frecuente en los diabéticos. Y el pie diabético, ¿viste? Que influye en todo, hasta en la uña. Es más frecuente, sí, en pacientes con diabetes. Es frecuente en aquellos pacientes que tienen una pobre circulación periférica. También en aquellos que hacen actividad, sobre todo actividades acuáticas, donde están en contacto en vestuarios y en lugares con actividades físicas. El cloro, la pileta, o el uso de calzados ajustados. Eso también favorece el microtrauma de un calzado ajustado, favorece a la infección por hongos de la uña. ¿Y es muy contagioso? Es contagioso. Esta uña, este hongo puede instalarse ya sea por debajo de la uña, en forma distal o proximal en el dedo, y esta descamación que provoca el hongo es lo que va contaminando los calzados, en el mismo caminar, el piso, y la otra persona que viene puede contagiarlo de esa forma. O sea que es bastante contagioso. Es bastante. Si vos te vas sanando, curando, ¿qué hacemos con el calzado? Porque si está allí con el calzado, ¿cómo hacemos? Tiene mucho que ver la higiene. Y tiene que ver, sí, la higiene tiene que ver, y tiene que ver también la humedad en la zona. Pero el calzado hay que también decontaminarlo. Hay que explicarle al paciente que tiene que limpiarlo y hacer una limpieza también del calzado para evitar que se vuelva a sobreinfectar. Y también está bueno decir que cuando uno se baña, tiene que secar dedo por dedo también, para evitar la humedad, lo que vos decías. Claro, al hongo le encanta vivir en la humedad. Cuando hay maceración, humedad, calor, por eso en los lugares tropicales tienen mayor incidencia de micosis, el hongo vive. Si uno seca bien entre medio de los dedos, hay menos probabilidad de aparición. Para entrar ese hongo feo. Bueno, veamos cuáles son las variedades, los distintos tipos. Que si bien, bueno, esto es un dibujo, sí, vos nos vas a contar mejor cómo son los distintos tipos. Tenemos el distal, proximal y superficial. Es lo que yo recién decía, que este hongo puede penetrar en la uña por debajo de la uña en forma distal, quiere decir más lejano al comienzo del dedo, o puede ingresar en la uña en forma proximal, que es el pliegue unguial proximal. Y otras veces puede contaminar la placa de la uña sobre la superficie, a nivel dorsal. Por eso se llama un tipo de onicomicosis superficial. Cualquiera de esas formas hacen que haya una proliferación de un hongo específico, que el más frecuente que se dé es un dermatofito llamado Trichophytum rubrum, que le encanta proliferar en la queratina de la piel. Entonces prolifera sobre la superficie de la piel y de a poco va invadiendo la placa unguial.
Por eso son las características que toma la uña, sobre todo esto de que hay un engrosamiento o por debajo de la uña con esta descamación que pulveriza y contagia, y a la vez cuando va penetrando en la placa unguial van apareciendo estas diferencias de colores, que la uña se pone blanquecina, marrón, a veces algo amarillenta, Sí, se ve ocre. feo. Y a medida que va pasando la vida, las uñas se nos engrosan. Se van Qué feo engrosando eso. por la circulación, Mira, la circulación buen dato. periférica se va perdiendo, ya sea por la edad o por alguna enfermedad de base, como dijimos la diabetes. Entonces esa circulación es el torrente sanguíneo el que favorecería limpiar de toxinas y de estos microorganismos, que en este caso cuando hay poca microcirculación, el microorganismo crece con mayor potencia. Veamos la sintomatología. Algo que vos dijiste, bueno, el cambio en el color de las uñas, Sí. engrosamiento, una textura irregular, que lo veíamos recién en las imágenes, deformidad, separación de la uña. ¿Cómo sería separación de la uña? Claro, eso se llama onicolisis. Se desprende la uña del lecho unguial, es decir, de la piel. Entonces, hay un espacio que se genera, que ese espacio no debe estar en condiciones normales cuando no hay infección, no está totalmente sellado, pero al despegarse, ahí aparece ese síntoma que es la onicolisis o desprendimiento de la uña, que se ve con cambios de coloración a nivel de la piel. Es una conjunción de síntomas. Sí. Bueno, dolor o sensibilidad que nos imaginamos que puede doler. Claro, lo que pasa que, por esto que yo decía que hay un espacio que no, en condiciones normales, cuando no hay infección, no existe entre la piel y la uña. Cuando el hongo prolifera, se hace una cuña debajo de la uña. Entonces, esta cuña produce dolor, sobre todo en los laterales. Entonces, el paciente, al caminar o con algunos calzados más apretados, les empieza a doler tanto en la zona lateral como en la zona distal del dedo. Y esto se da, es más frecuente en los pies, pero en las manos también se pueden dar. También se ve mucho, por ejemplo, en gente que trabaja con agua, como por ejemplo las amas de casa o la gente que hace actividades domésticas, y también se ve en aquellos casos que se hacen algún tipo de uña esculpida o capping, donde el procedimiento lleva a que la uña se afine tanto, lo que favorece el ingreso del hongo. Mira, qué interesante. Bueno, nosotros vamos a hablar con Sofía Pérez Araujo, que ella es bioquímica, especialista en microbiología, para que nos hable acerca de este hongo en profundidad, que ella es la que ve todo, la bioquímica. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Sofi. ¿Cómo estamos? Hola, Fabiola. Hola, Roxana. ¿Trabajan en conjunto ustedes, Fabi? Sí. Le derivo pacientes para hacerlo el diagnóstico del cultivo micológico. Ah, muy bien. Bueno, y ya que nos da pie, Fabiola, ¿qué es eso, el cultivo? ¿Cómo es? Micológico. Micológico. El cultivo micológico es el estudio que hacemos para el diagnóstico de las onicomicosis, para diferenciarlas a veces de otras patologías que causan también deformidades de las uñas y no son producidas por hongos, una onicodistrofia que se llama también, ¿no? Este cultivo lleva mucho tiempo de estudio, porque el hongo, los dermatofitos tardan lo mismo que el tiempo que nosotros tardamos en verlo que crecen en la uña. Es el tiempo que tardan en crecer en los medios de cultivo donde nosotros los vamos a identificar. Entonces, el tratamiento que se hace en el laboratorio para identificar estos dermatofitos es un cultivo donde lo principal tiene 3 pasos fundamentales. El primero es la toma de muestra, que es determinante para que ese material que se obtiene en la toma de muestra sea representativo y se pueda reproducir el hongo en los medios para poder identificarlo. Luego viene un examen en fresco y por último el cultivo. ¿Y cuánto dura todo este proceso para que el paciente tenga el resultado? El promedio es de 3 a 4 semanas, porque primero el examen en fresco se puede hacer de manera rápida,
luego de la toma de muestra, donde se raspa con un bisturí las capas más externas de la uña, porque como sabemos los dermatofitos son hongos microscópicos, o sea, no se ven a simple vista, se alimentan de la queratina que está en la superficie de uñas, como dijo la doctora Fabiola, en la superficie de uñas, piel y cabello. Entonces, estos se alimentan de esa queratina, produciendo una enzima que se llama queratinasa, que lo que hace es disolver esa queratina para poder utilizarla como nutriente. Bien, le Entonces, pregunto en las capas más sí, externas, sí, ¿cómo? le pregunto a Fabiola, esto de que tarda tanto tiempo para ser diagnosticado, ¿qué Sí, hace mientras tanto el paciente en estas 3 semanas? ahí hay que esperar. Hay que esperar, ¿no le Porque das algún no, tratamiento no, 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 intermedio, algo, no, no, nada? porque el tratamiento de la onicomicosis generalmente es oral, entonces se solicitan los cultivos para identificar cuál microorganismo es y orientar el tratamiento de acuerdo al cultivo. Bien. Sofi, ¿qué es lo más común que ustedes ven? ¿Qué tipo de hongo en esto con tanto microscopio que ven ustedes? El más común, el más frecuente es el Trichophyton rubrum. Ese es el Ujú. más frecuente en las onicomicosis, ¿Y cómo aparece la dentro de uña en los este caso? dermatofitos. Ajá. ¿Y ¿Cómo? cómo aparece la uña en este caso con este que es el más común? Y, También una uña engrosada, muchas ujú. veces está tan engrosada que es como que se separa en láminas la uña, lo que hace más engorroso el estudio, porque ahí dentro se alojan no solamente el dermatofito, sino otros hongos que son hongos ambientales y que hay que separarlos de los dermatofitos en los cultivos, por eso por ahí se demora tanto en el diagnóstico. De todas maneras, cuando se hace el examen en fresco, nosotros podemos observar estructuras que nos pueden orientar a que estamos frente a un dermatofito o no. Y aún así no podemos darle el nombre y el apellido a este dermatofito, ¿no? Ujú. Podemos ver estructuras que nos dicen que sí, pero no sabemos qué dermatofito es. Entonces, sí o sí tenemos que esperar al cultivo. Claro, claro. De la misma manera, si no observamos nada en ese examen en fresco, no podemos asumir que no es una onicomicosis, sino que igualmente hay que esperar al cultivo, que lleva Buenísimo. mucho tiempo porque el hongo se utilizan cultivos diferenciales, se utilizan cultivos Específico. enriquecidos para facilitar el crecimiento de estos hongos. Buenísimo. Bueno, Sofi, muchísimas gracias. Muy claro y la verdad que es un Es, mu- trabajo, es muchísimo sí, trabajo, es mucha admirable, es admirable. ¿Cuánto han sabiduría. estudiado para Sí, lograr todo un esto? montón. Así que bueno, a Sí. seguir trabajando y a seguir dándole respuestas a la gente. Así que bueno, Sofi, muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Te Chao. dejamos trabajar, que vemos que está En ahí el en laboratorio, el sí. laboratorio a full. Sí. Bueno, chao, Sofi, Chao, gracias. Sofi. Chao. Hasta luego. Gracias a Chao. ustedes. Chau. Bueno, tengo el cultivo. Sí, Cuando tengo el cultivo, ahora es el tratamiento. ¿Cómo es? sí. ¿Por qué pido cultivo? Porque la uña se puede manifestar igual en presencia de un dermatofito, una levadura o un moho, que son distintos hongos. Entonces, cuando yo veo ese cultivo, el cultivo me expresa qué tipo de hongo es y yo directamente indico, de acuerdo al hongo, un tratamiento adecuado. Ujú. Hay que tener hay que tener en cuenta varios aspectos. Si bien el medicamento de elección es un medicamento por vía oral, que es un antimicótico, también tengo que ver la edad del paciente, las condiciones de salud, si se encuentra tomando otros medicamentos, si tiene otras enfermedades de base. Pero lo más importante es decirle a la comunidad que los productos de venta libre que se Eso te iba publicitan, a preguntar. claro, no sirven. Es decir, no sirven las cremas para los hongos de las uñas. Que hay un montón. Claro, Hay no. muchísimos. El tratamiento de la onicomicosis tiene que ser dada por un dermatólogo, que es el que se dedica a estudiar minuciosamente esta entidad. Y además vos te vas a poner una crema que se observa en las publicidades, que tenemos un montón de Un montón. publicidades de esto,
pero no sabés qué tipo de hongo es, porque bueno, ahí nos decía Sofía, son 1.000.000 de hongos. Claro. Entonces, ¿cuál es el que vos tenés que te dé justo con esa crema? Y aparte que es como yo explicaba al principio, el hongo penetra generalmente por debajo de la uña, y es donde va a producir la infección. Si yo coloco una crema o una laca sobre la uña, no penetra, entonces no estoy curando al hongo. Por eso que a veces le das también vía oral. Generalmente se da vía oral y lo local es asociado al oral. ¿Y cuánto dura ese tratamiento? En promedio, en las uñas de los pies es de 4 meses, entre 4 a 6 meses. El de las manos es un tratamiento más corto, con 3 meses generalmente anda muy bien. Y después, como digo, la predisposición está por la edad. Sí. Yo hago el tratamiento, lo termino y después me aparece otra vez. La onicomicosis son tratamientos que son largos. No significa que yo haga un solo pulso del tratamiento y después a los meses o al año no me vuelva a aparecer la onicomicosis, dependiendo de enfermedades crónicas, como dijimos, si el paciente está inmunosuprimido, de acuerdo a las condiciones de trabajo. Hay gente que trabaja con botas o zapatos de seguridad que tienen humedad continua y eso va a favorecer a la aparición del hongo. Buenísimo. Bueno, nos vamos a una pausa, Fabi. No te vas, enseguida volvemos, porque cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de qué forma se puede prevenir la onicomicosis, que es una infección producida por los hongos. Fíjense ustedes la cantidad de hongos que se nos pueden meter en nuestras uñas. Bueno, prevención, y enseguida volvemos y les contamos. Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Bien, seguimos hablando de onicomicosis, palabra difícil si las hay, que tiene que ver con una infección producida por los hongos, sobre todo en los pies. Puede darse en las manos, pero en los pies es más frecuente. Y le habíamos prometido cómo se puede prevenir. Fabi, si querés veamos la placa. Y nos va ayudando ahí Fabiola a decir, bueno, evitar andar descalzos en lugares públicos. Esto es lo que vos dijiste. Claro, y también bañarse en los lugares públicos con ojotas, en lo posible. Ay, qué bien, con ojotas. Siempre cuando estamos en un baño público o en un club, por ejemplo. En un club, en un vestuario con ojotas siempre. Cortar las uñas adecuadamente, por ahí, bueno, está bueno ir al podólogo de vez en cuando que nos ayuda. Sí. Y para no lastimar la uña ni tampoco el reborde de la piel para que no ingrese por ahí el hongo. Claro, ellos saben bien cortar las uñas. Tener los pies y las manos limpios, esto es fundamental. Es fundamental. Porque si no, bueno, ahí entran todos los bichos. No compartir utensilios personales para las uñas, por ejemplo, el alicate, es de uno solo. Sí, todo lo que sean, lo que le llamamos fomites, alicates, toallas, productos de higiene en general, tienen que ser personal. Vamos con la otra plaquita que tiene que ver también con esto, mantener las uñas limpias y bien cuidadas, usar calzados adecuados. ¿Cómo dar con el calzado? Claro, es que la idea es que no se produzca traumatismos repetidos de las uñas. Pero estos traumatismos, por ejemplo, también se dan en los deportistas. Los deportistas muchas veces tienen calzados adecuados, pero el traumatismo del ejercicio también favorece a la micosis. Lo importante es que del deportista, ¿viste? Claro, también. Por el traumatismo de la uña sobre el calzado, por el mismo deporte, el correr, hacer actividades, la bicicleta. Eso traumatiza la uña continua, el golpe continuo contra el calzado y ahí ingresa el hongo. Por eso, lo mismo sería en aquellas personas que usan calzados muy ajustados, ya sea la de punta. Claro, como estiletos. O bueno, hay gente que tal vez le quede un poco más chico el calzado, porque también hay veces que no tenemos los pies con el mismo diámetro, un pie que el otro. Puede ser que uno quede más ajustado que el otro y ahí el traumatismo favorece a la micosis. Bien, evitar el uso excesivo de esmalte de uñas y uñas postizas, que está muy cuestionado el tema de
las uñas, sobre todo las esculpidas, y elegir medias de algodón. Esto siempre por la transpiración. Eso tiene que ver con la humedad. Siempre se recomienda no usar medias de nylon y no usar estos gomones o calzados muy plásticos porque favorecen la humedad. Los gomones que están muy de moda muy también. Muy de ¿viste? moda porque son muy cómodos, son cómodos. Pero producen humedad. Buenísimo. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros, que nos encanta tenerte. Así que muchas gracias, Fabi. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de Más Vida Ya Sabe. Hay que cuidarse las uñas de los pies. Ya le hemos dado un montón de consejos. Usted en la casa, tómelos, porque lo que nosotros queremos es su bienestar y mejorar su calidad de vida. Para eso hacemos este programa, Más Vida. Nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Hasta luego.